Todas y a todos, bienvenidos a este foro México en Transformación, Justicia, Igualdad y Democracia. Es para mí un honor iniciar este evento con magníficos ponentes, empezando por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos acompaña también el maestro Ricardo Miranda, investigador de esta casa de estudios. A su vez, contamos también con la presencia de la magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco, magistrada de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y contamos con los coordinadores y mentes brillantes, coahuilenses los dos, de este evento, la senadora Cecilia Guadiana Mandujano y el doctor Jaime Cárdenas Gracia. A ambos les agradecemos muchísimo la dirigencia y perspectiva de este evento, ya que en pocos espacios como este suceden las trascendencias políticas y qué día como hoy para iniciar hablando de este tema. Ahora bien, le cedo el uso de la voz a la senadora Cecilia Guadiana Mandujano. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho la presencia de quienes se encuentran acompañándolos el día de hoy en este auditorio, así como a quienes nos siguen en este momento a través de las redes sociales. Antes de iniciar, quiero agradecer de manera personal a la doctora Mónica González Entró, directora de este instituto, por proporcionarnos el espacio y apoyo para la realización de este provechoso evento. También de manera muy afectuosa agradezco al doctor Jaime Cárdenas Gracia, paisano de nuestro querido estado de Coahuila, por su apoyo y dedicación para discutir temas tan trascendentes en nuestro país, y son pocas las personas quienes se abren a la deliberación. Quiero introducirles que este foro México en Transformación abordará perspectivas sobre justicia constitucional, mujeres e igualdad sustantiva, así como desarrollo nacional. Todas y todos los ponentes tienen una amplia experiencia, casos y testimonios que representan los ejes de este evento. Escucharles, analizar y reflexionar sobre lo que se aborda en este espacio será nuestro punto de partida. Bienvenidas a todas y todos. Muchas gracias. Hoy 25 de febrero del año 2026 damos por inaugurado este evento siendo las 17:20 horas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora bien, cedo el uso de la voz al doctor Jaime Cárdenas Gracia por si quiere dar unas palabras de apertura a este evento. Perfecto, doctor. Por cuestión de agenda, la senadora va a pasar a retirarse por un momento, pero iniciamos, como quiera, esta primera mesa. ¿Nos pueden permitir una foto todos juntos, por favor? Muchas gracias.
Bueno, de nueva cuenta les doy la más cordial bienvenida. Es un honor para mí moderar este espacio de diálogo y reflexión en torno a uno de los temas más relevantes que ha acontecido en los últimos años. La justicia constitucional, la evolución de nuestro sistema democrático y los desafíos que enfrentamos como Estado y como sociedad. Hablar sobre la reforma judicial no se centra exclusivamente sobre la discusión de normas, sistemas jurídicos o procedimientos. Es en esencia reflexionar sobre el tipo de país que queremos discutir, un México donde la justicia sea accesible, imparcial, transparente y verdaderamente cercana a las personas. En estos últimos años, la transición democrática de México ha sido un proceso complejo, lleno de avances, tensiones, aprendizajes. Hemos sido testigos de transformaciones profundas en nuestras instituciones, en la pluralidad política y en las formas en las que la ciudadanía se relaciona con el poder. Sin embargo, también persisten retos estructurales, la confianza en las instituciones de justicia, la eficacia del propio sistema judicial, así como la garantía efectiva a los derechos humanos. Esta mesa busca profundizar precisamente en un espacio de análisis, rigor y responsabilidad en estos grandes temas. Hoy es un día relevante para hacerlo, pues nos convoca la necesidad de pensar la justicia constitucional como pilar de la democracia. Agradezco sinceramente la presencia de todos y todas nuestros ponentes, así como de quienes están en este auditorio y a quienes nos siguen mediante redes sociales. Sin más preámbulo, quiero dar lectura a una breve semblanza de nuestro primer ponente, quien es el doctor Jaime Cárdenas Gracia, doctor en Derecho por la UNAM y por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene especialidades en Derechos Humanos por esta misma casa de estudios y así como en Ciencias Políticas por el Centro de Estudio de la Universidad Constitucional de Madrid. Ha sido Visiting Fellow de la Universidad de Yale y en la Universidad de Georgetown. Es investigador del Sistema Nacional CONACYT nivel 3 y investigador titular C. Asimismo, es autor principal y coordinador de más de 40 libros sobre derecho constitucional, ciencia política, teoría y argumentación jurídica. Ha recibido distintos premios y reconocimientos como el Premio Anual Ignacio Manuel Altamirano y el Premio Nacional del Periodismo. Además de distintos cargos que ocupó en la Secretaría de Gobernación, fue consejero electoral del Consejo General del IFE, consejero de la Judicatura del Distrito Federal y diputado federal, así como diputado constituyente en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Adelante, doctor. Muchas gracias. Me complace mucho participar en este evento organizado por jóvenes muy destacados, por personas muy destacadas de esta universidad, como es el caso de Brian Figueroa Vicario, que aquí está con nosotros, desde luego de Monse, todo el apoyo que nos ha dado para organizar este encuentro, este foro, así desde luego como el apoyo que hemos recibido del Senado de la República, de la senadora Guadiana, que nos acompañó hace un momento, inaugurando este foro. Y también pues estar en esta mesa tan distinguida, ¿no? Mañana tenemos otras mesas. Mañana tenemos una mesa sobre derechos de género, igualdad sustantiva, feminismo, y otra mesa sobre soberanía energética, soberanía sobre los recursos naturales, modelo económico, TEMEC, en fin. Entonces es un foro pues que tiene tres bases o tres pies o columnas de apoyatura. Por un lado, la discusión sobre la democracia, sobre el sistema político electoral, sobre, en este caso, la reforma judicial. Mañana el tema de género y de igualdad sustantiva. Y por lo que ve a la última mesa, pues abordaremos temas de economía y derecho, ¿no? El modelo económico de nuestra Constitución y cómo podemos garantizar algún tipo de soberanía económica para México. Entonces, voy a ser muy breve, agradeciendo de antemano la presencia del magistrado de la Mata, ¿no? Que sabemos las grandes ocupaciones que tiene la Sala Superior. Yo estoy muy agradecido con él, que se haya tomado este tiempo para acompañarnos, magistrado. Desde luego a la magistrada Guadalupe Vázquez, que tuve oportunidad de conocerla hace algunas semanas, ¿no? Nos conocimos en Saltillo, en mi tierra, en un evento que se organizó allá en la Universidad Autónoma de Coahuila por parte de la Academia Interamericana de Derechos Humanos.
Ahí tuve el gusto de participar en una mesa con la magistrada Guadalupe Vázquez y desde luego darle las gracias, muchas gracias al maestro Ricardo Miranda, que nos acompaña también. Van a ver que es un joven investigador muy brillante, con ideas muy claras sobre el futuro de nuestro país. Y nuevamente a ti, Monse, muchas gracias por todas las gestiones y la logística que se ha incorporado a la organización del foro. Bueno, voy a ser muy breve, después de los agradecimientos y de todo el público que nos acompaña, ¿no? Nos acompaña el doctor, bueno, ya no quiero decir más porque no me voy a ocupar el tiempo presentando a todos, pero me da mucho gusto ver al doctor Flavio Galván, que fue presidente del Tribunal Electoral de la Sala Superior, que es un colega muy querido, un maestro muy querido de la Facultad de Derecho, además de ser pues un miembro destacadísimo, histórico, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al personal que está aquí presente, sobre todo de la Escuela Judicial, el doctor Vado, que por ahí está, desde luego al licenciado Agustín Millán, en fin, tantas personas que nos acompañan esta tarde y que agradezco su presencia aquí. Yo voy a hacer un pequeño comentario sobre cosas, temas relacionados con la reforma judicial y voy a empezar haciendo una referencia sobre lo que ha sido nuestro proceso de tránsito a la democracia, lo que llamamos o se llamaba antes, o algunos todavía le llaman así, transición a la democracia. Como sabemos, este proceso político, jurídico, llamado transición a la democracia, pues es un proceso que permitió liberalizar el viejo régimen autoritario de nuestro país. Durante el siglo XX, el modelo político de México, después de la revolución, de la aprobación de la Constitución de Querétaro, cuando se conforma el Partido Nacional Revolucionario en el año 1929, los politólogos de nuestro país y del extranjero han señalado la conformación de un régimen autoritario que tuvo distintas etapas. Ese régimen autoritario que estuvo encabezado, dirigido por un partido político que recibió distintas denominaciones, Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana, Partido Revolucionario Institucional, pues se liberalizó a final del siglo XX a través de reformas electorales. El sistema electoral mexicano permitió la liberalización de ese régimen político, inaugurado en 1929. Es una utilizo de manera calculada, a propósito, la palabra liberalización, porque la discusión es si esa liberalización implicó una democratización y si además implicó una consolidación a la democracia. Entonces vamos a decir que el punto de vista más no optimista, el punto de vista más pesimista, es que solamente hubo una liberalización de reglas, desde luego de reglas del juego político, de reglas que establecían un desarrollo hacia la democracia o permitían o posibilitaban un desarrollo a favor de la democracia. Hay otros más optimistas que dicen, bueno, no solamente fue una liberalización, hubo en realidad una democratización. ¿Por qué? Bueno, pues porque hubo partidos políticos que participaban y participan, al menos desde los años 90 del siglo pasado, en la escena política de nuestro país, en igualdad más o menos aproximada de oportunidades. Esa lucha entre los partidos se dirime a través del sistema electoral. Las elecciones son pues bastante libres, desde luego hay fenómenos como el de la compra y coacción del voto, desvío de recursos públicos para fines electorales, en fin, una serie de deficiencias que aún subsisten en nuestro sistema electoral, pero sí podemos decir que el sistema electoral pues garantiza las elecciones libres en un porcentaje importante, en un nivel bastante aceptable, y también garantiza pues la equidad en los procesos electorales en un nivel bastante aceptable, ¿no? Hay elementos de inequidad, desde luego, el propio sistema electoral contiene elementos
de inequidad. Y por otro lado, pues hay también garantía a ciertos derechos fundamentales, tal vez no a todos, tal vez aún no logremos garantizar en México debidamente el derecho a la salud o a la educación, a la vivienda, a la alimentación, al agua, pero en materia de derechos políticos de la primera generación sí hay desde luego un avance pues importante. Entonces, por eso ese punto de vista menos pesimista y más optimista dice, pues no solamente hubo liberalización, sino también un cierto desarrollo del proceso democratizador, ¿no? Y también hay elementos de verdad y de razón para sostener esa tesis, ¿no? La otra cuestión, lo que llamé o lo que se llama la consolidación democrática, eso también pues es más, pues sería más debatible hasta dónde nuestro sistema democrático, si es que ya lo somos, se ha logrado consolidar plenamente. Todos acudimos a las reglas democráticas. ¿Cuándo se consolida un régimen político? Pues cuando todos aceptamos las reglas democráticas y jugamos con ella. Como sabemos, hay actores, tal vez no en la política, pero sí en la vida social, que no juegan con las reglas del juego democrático, con las reglas del Estado de Derecho. De derecho me refiero pues al crimen organizado que está a la vista de todos nosotros. Entonces, habría que pensar hasta dónde esa consolidación democrática se ha afianzado en nuestro país. Creo que también, como en el caso de la democratización, pues hay ciertos niveles de consolidación democrática, aunque este proceso pues debe ser pues más ampliado, profundizado, para hablar de una consolidación más plena. Ese es de lo primero que quería hablar, porque el sistema electoral pues, ha sido el motor de todo este proceso de liberalización, de democratización y posiblemente de consolidación del sistema político mexicano. Pero ese ha sido también parte del problema, que en México nuestra referencia, y miren a quién lo digo, a los expertos en el sistema electoral, es que nos hemos concentrado fundamentalmente en el sistema electoral para liberalizar y democratizar al régimen, pero en cuanto a las reglas de ejercicio del poder, las reglas de control al poder, las cuestiones relacionadas con el modelo económico, con el modelo social, las cuestiones relacionadas con temas geoestratégicos, pues no han formado parte de un mismo plan integral. Es decir, a diferencia de otros países donde sus procesos de transición a la democracia fueron más o menos integrales, en donde se modificaron reglas de acceso, las reglas electorales, reglas de ejercicio, reglas de control, se vio también por el tema del modelo económico y social, se tomaron en cuenta factores pues, vinculados a derechos sociales o económicos, culturales. En el modelo mexicano sí ha habido cambios en todos esos sectores, ¿no? Nadie puede negar la importancia de la reforma en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, nadie puede negar ese cambio fundamental, pero ese cambio en materia de derechos humanos no necesariamente ha ido de la mano del proceso de cambio en el sistema electoral o las cuestiones relacionadas con el modelo económico, no un modelo económico pues que perpetúa aún en México la desigualdad, la pobreza, el llamado modelo neoliberal, que nunca formó parte de las coordenadas del proceso de democratización mexicano. Entonces ha sido una transición concentrada en el sistema electoral que ha descuidado otras variables del sistema social, del sistema económico, del sistema geoestratégico, ¿no? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Para hablar brevemente, ya estoy acabando el tiempo, de algo de la reforma judicial. Lo segundo que quiero decir es que ha habido también un proceso muy interesante que hemos ido advirtiendo. La reforma en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011, sentó las bases en México de lo que llamamos de manera muy clara el Estado constitucional y democrático de derecho. Se sienta las bases.
Sienta las bases esa reforma junto con decisiones muy importantes de la Suprema Corte, como la del expediente Varios 912-2010 o la que resolvió la contradicción de tesis 293-2011, pero esa reforma que establece el Estado constitucional o las bases de lo que podría ser en México en un futuro el Estado constitucional y democrático de derecho, pues le confirió un gran poder interpretativo y argumentativo a los tribunales. Y aquí voy a un tema que seguramente, no sé si el magistrado de la Mata lo vaya a tratar, en donde pues se les pide a los tribunales que hagan cosas que establezcan nuevo derecho, que integren derecho, como si fuesen el poder legislativo o como si fuesen el constituyente originario o el poder revisor de la Constitución. Es decir, las bases del Estado constitucional y democrático de derecho nos llevaron a un extremo del péndulo, a favorecer pues, formas de argumentación jurídica, de interpretación jurídica, que nunca antes habían existido en el derecho mexicano. Y entonces los tribunales de nuestro país, no estoy hablando del tribunal electoral en exclusivo, los tribunales en general, sobre todo los tribunales supremos, me refiero a la Corte, el electoral, otros tribunales, pues comenzaron a generar derecho, a integrar derecho, y esto pues ha sido cuestionado en algunos sectores, en otros no, como en todas las cosas en nuestro país, pues hay posturas. Pero, por ejemplo, el sector que cuestiona estos poderes interpretativos que hoy tienen los tribunales como consecuencia de la reforma en materia de derechos humanos, pues es el sector político. El sector político, con razón, dice, oye, nosotros somos electos por el pueblo, los legisladores, el Ejecutivo, nosotros somos los que constitucionalmente nos corresponde legislar, constituimos el poder revisor de la Constitución, según lo previsto en el artículo 135 de la Constitución, y tu tribunal con tus resoluciones, o ustedes tribunales con sus resoluciones, Suprema Corte, pues están creando derecho, ¿no? Entonces, esto genera el debate o propicia el debate para señalar pues, cuáles, debe haber, la pregunta es teórica, debe haber límites a la interpretación por parte de los tribunales, debe haber límites a la argumentación. Los tribunales pueden crear, como dice la teoría jurídica, una constitución subyacente a la constitución formal, producto de la interpretación y de la argumentación. Pues son temas interesantes que tienen que ver con la reforma judicial. Y para hablar en 3 o 4 minutos de la reforma judicial, pues quiero decirles que a mí me parece que es una reforma que llegó para quedarse, que de aquí en adelante, yo pienso, durante un buen tiempo, los jueces, los magistrados, los ministros serán electos por los ciudadanos, pero también coincido en que es una reforma que requiere algún tipo de ajuste, porque pues, presenta muchos problemas de tipo logístico, de organización. Yo me voy a concentrar en 4 y con esto termino mi intervención. Uno de los problemas de la reforma judicial pues tiene que ver con la discusión sobre si requerimos estos comités de evaluación que existen, si deben ser 3, si deben ser 1. ¿Qué pasaba los que participamos en este proceso? Los que yo participé, por ejemplo, como aspirante, de manera pues, muy soñadora, muy utópica, a tratar de ser candidato a ministro. Entonces, bueno, cada comité, les puedo contar mi experiencia personal, establecía requisitos diferenciados, hasta para comprobar la residencia. Un comité me pidió ir a la alcaldía a tramitar mi constancia de residencia, trámite que no es nada fácil, no sé si lo han hecho. Es un trámite que lleva un tiempo de más o menos 2 semanas, a menos de que uno tenga influencias. Pero si no tiene influencias, se tarda unas 2 semanas en obtener el documento en que lo den. Entonces, cada comité estableció requisitos distintos, algunos establecieron algún tipo de examen, otros no hicieron examen, los exámenes eran distintos. Por ejemplo, yo que participé en el Comité del Poder Legislativo, pues eran preguntas muy generales, casi de corte
político-constitucional, por denominarlas de alguna manera. En cambio, el cuestionario que me hicieron en el Comité del Poder Ejecutivo eran preguntas de amparo en materia laboral, de amparo directo en materia laboral. Fue lo que me preguntó la magistrada en ese comité, ¿no? Me sentí como si estuviese tomando mis... Está bien, tal vez, eso está bien, ¿no? Pero, desde luego, ¿eso qué significa? Que debe normarse, que si se va a mantener la existencia de 3 comités, pues los requisitos deben ser homogéneos. Desde luego, yo estoy a favor de elementos meritocráticos, debe haber exámenes orales, escritos, orales y escritos, deben existir temarios, debe ser evaluado el antecedente, los antecedentes profesionales, académicos de los aspirantes. Entonces, ahí hay que hacer un cambio importante, decidir cómo se conforman los comités, quién los integra, quién los elige, un solo comité, la parte meritocrática, cómo se va a cumplir con ella, a realizar. Porque la parte meritocrática, el elemento meritocrático, no es incompatible con la parte democrática de la elección del voto. Ambas partes pueden ser compatibles. La meritocrática con la elección de los jueces, magistrados y ministros. Después, bueno, la fase del sorteo, de la insaculación. Yo creo que también es una etapa que requiere de garantías para que esos procesos de insaculación, por ejemplo, hay quien pide que no haya sorteos de insaculación. En algunos estados de la República, por ejemplo en Coahuila, en mi estado, no hay sorteos no hay sorteo, no hay insaculación, no hay tómbola, ¿no? Se suprimieron esa etapa. En Jalisco creo que también están preparando su reforma para que no haya tómbola. Yo estoy a favor de las tómbolas, yo estoy a favor del sorteo, porque creo que no solamente hay que demostrar que se tienen los conocimientos, la experiencia, los antecedentes. La tómbola nos sirve para igualarnos a todos, ya que los que pasamos algún filtro, el filtro de los conocimientos, el filtro del mérito, el filtro de los antecedentes, bueno, vamos al segundo filtro, que es el de la fortuna, es el de la suerte, para ver si lo pasamos, ahí todos somos iguales. Y después viene el filtro de la elección. Bueno, desde luego ahí hay que hacer innumerables cambios para permitir que los candidatos a jueces, magistrados, ministros, pues sean conocidos por los ciudadanos, pensar tal vez en el cambio del sistema electoral. Yo no conozco, ustedes seguramente conocen más que los académicos, de los proyectos que hay, los borradores para la elección futura de jueces y magistrados y ministros, bueno, magistrados y jueces en el 2027 o en el 2028, no sabemos, y ahí seguramente pues se estará contemplando. No sé, no lo sé, voy a hablar, especular, voy a pensar hablando, o hablando pensando. Seguramente ahí lo que va a ocurrir, o puede ocurrir, para simplificar la votación, es que hubiera listas. Si, por ejemplo, se van a mantener los 3 comités, ya termino, los 3 comités, una lista del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, y el ciudadano pues no se complicaría, ¿no? Podría la lista ser abierta y desbloqueada, y entonces el ciudadano escoge de la lista, yo voy a votar por los del Ejecutivo, los del Legislativo, los del Judicial. Y para que no ganaran solamente los del Ejecutivo o los del Legislativo, pues habría que establecer un tope, ¿no? No más del 40, del 45% de un poder puede tener representación en el Poder Judicial. Entonces yo creo que sí, que hay que pensar en cómo mejorar esta reforma. Lo que me parece que, al menos así lo veo, desde un punto de vista histórico y político, no jurídico, no filosófico, desde un punto de vista histórico y político, es que el método de elección por voto popular llegó para quedarse. Durante un buen tiempo, no sé, 20, 30, 40 años, o tal vez para siempre, no lo sé. Pero ese método llegó para quedarse un buen número de años, y lo que tenemos que hacer es como nosotros, como estudiosos, como académicos, los magistrados como personajes, magistradas que influyen en la opinión pública, pues a través de sus opiniones, sus doctas opiniones, y desde luego los legisladores y el poder revisor de la Constitución,
modificando este sistema para facilitar la votación, para lograr mayor libertad en los procesos electorales de jueces, magistrados y ministros, lograr libertad y equidad, lograr condiciones democráticas, lograr una mayor participación de los ciudadanos en esos procesos judiciales. Pero el fondo, el principio, ¿se van a elegir por voto popular? Sí, por mucho tiempo, ¿no? ¿El sistema puede modificarse? Sí, sí puede modificarse y mejorarse. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Para continuar, presentaré a nuestra segunda ponente. La maestra María Guadalupe Vázquez Orozco se desempeña como magistrada de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde septiembre de 2025. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos jurisdiccionales y administrativos, en los que destacan la Secretaría General de Acuerdos, la Secretaría de Estudio y Cuenta, asesora en Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior, auxiliar de mandos medios de la Coordinación de Género, entre otros. En el ámbito académico se destaca que es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, obteniendo el reconocimiento de mérito escolar con la distinción académica de mención honorífica. Cuenta con un máster en Derechos Humanos con perspectiva de género y paridad político-electoral por la Universidad Castilla-La Mancha. Una maestría en Derecho Electoral y otra en Derecho Constitucional y de Derechos Humanos. Además, ha completado especializaciones en Derecho Probatorio y Formación Judicial. Su compromiso con la actualización profesional la ha llevado a participar en diversos cursos, seminarios, diplomados en Derecho Electoral, Derechos Humanos, Igualdad de Género y Ética Judicial. Bienvenida, magistrada. Gracias, Montserrat. Muchas gracias también a quienes nos acompañan en este recinto y quienes nos siguen en la transmisión a través de las distintas plataformas. Saludo con gusto al doctor Cárdenas y agradezco también la invitación de la senadora Cecilia Guadiana. Con el doctor Cárdenas compartiré esta mesa, pero también es muy significativo para mí compartir la mesa con el doctor Felipe de la Mata, así como con quien me honra, y que el maestro Ricardo Miranda. De una manera u otra he escuchado con atención al doctor Cárdenas. Creo que hay ciertos puntos en los cuales vamos a guardar coincidencia en la intervención. No tengo la destreza del doctor Cárdenas para hablar y saber tantos años de experiencia que tiene. Traigo un documento trabajado en el cual trataré de compartirles y platicarles un poquito también de la experiencia a través de las distintas perspectivas o visiones de esta implementación de la reforma judicial que, como bien nos adelanta, también comparto, llegó para quedarse. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿Es mejorable, es perfectible? Desde luego que sí. Creo que hablar de la transición democrática del Poder Judicial debemos verla en términos mucho más amplios, en la democratización del sistema de justicia. La perspectiva crítica del doctor Cárdenas nos invita a reflexionar sobre la necesidad de repensar las bases de la legitimidad del sistema de justicia en México, sí. Desde luego, a procurar la protección efectiva de las minorías frente a los abusos o eventuales abusos de una mayoría. Este punto es fundamental porque centra el debate desde mi perspectiva. Las instituciones jurídicas estamos llamadas o están llamadas a proteger la dignidad y los derechos de quienes se encuentran en una posición de desventaja. Precisamente la transformación del Poder Judicial se presentó como un esfuerzo para fortalecer la legitimidad y su cercanía con la sociedad, bajo la premisa de que un órgano judicial con auténtica independencia y con respaldo democrático pudiera proteger de una manera más eficaz a quienes históricamente han estado en situación de desventaja, quienes no han tenido acceso pleno al sistema de justicia. Una legitimidad que emanara de la voluntad ciudadana y que, como ya ocurría bien, con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. En este contexto, en el tema que hoy abordamos, la transformación del Poder Judicial o la democratización del sistema de justicia, exige en primer lugar, desde mi visión, delimitar qué entendemos por democratizar el sistema de justicia, una delimitación conceptual, porque pareciera que el debate se inclina a pensar que únicamente es involucrar a la ciudadanía para que mediante su voto pueda elegir a quienes van a integrar las distintas instituciones para el sistema de justicia. Pero va más allá de una votación o un mandato popular. Implica revisar las condiciones estructurales que permiten que la justicia sea accesible, sea imparcial, sea transparente y sea sensible a la pluralidad
de las problemáticas y reclamos sociales. Particularmente, la reforma judicial lo que buscó o lo que pretendió fue la transformación integral del Poder Judicial de la Federación. Y no solamente mediante, como les comentaba o les adelantaba, la incorporación de mecanismos orientados a democratizar la elección a través de voto ciudadano, también trajo consigo una reestructuración administrativa. Hoy tenemos instituciones como el Tribunal de Disciplina, el órgano de administración judicial, que antes no teníamos. Vino a repensar la forma en cómo se integra el Poder Judicial de la Federación. En otras palabras, lo que intento comentarles y traer a la mesa esta tarde es que la reforma no se limitó a un cambio en la forma de acceso a los cargos, sino que aspiró a impactar directamente en la calidad de impartición de justicia. Estos cambios estructurales se abordaron para fortalecer la legitimidad democrática de las instituciones judiciales. La apuesta fue clara, fue contundente. Acercar la justicia a la ciudadanía, incrementar la transparencia, robustecer los mecanismos de rendición de cuentas y combatir prácticas que durante por años minaron y mermaron la confianza ciudadana. Dicho esto, preguntaría, ¿la reforma consolida el sistema de justicia? Desde mi perspectiva, la respuesta es sí. Explico por qué. Porque orilló a quienes hoy son juzgadores e incluso a quienes no accedieron a los cargos, porque no fueron favorecidos con el mandato popular, a salir a las calles, a escuchar en primera mano, de primera voz, las problemáticas y los reclamos sociales. Nos encontramos ante una realidad. Guardadas las proporciones de lo que en materia penal consideramos como jueces sin rostro, creo que realmente quienes integramos o quienes integraban y quienes nos integramos hay una diferencia abismal. Antes, la ciudadanía, la sociedad en general, el grueso de la población, desconocía no solamente qué instituciones existían, quiénes la conformaban, cuáles eran sus nombres y desde luego no le podían poner una cara, no sabían quiénes eran. Quienes las personas que quizás se interesaban era cuando eran justiciables, cuando eran parte en una controversia, en un problema, en un asunto, en un expediente que se ventila ante los tribunales. Pero el resto de la población difícilmente se preocupaba o tenía algún interés por conocer quiénes eran los jueces o las personas juzgadoras. A partir de esta reforma, la ciudadanía tiene más conciencia de cuáles son sus instituciones y quiénes están para defender sus derechos. A través de diversos canales institucionales y sociales, ahora pueden involucrarse en el actuar de las personas juzgadoras. Lo que hacemos bien, lo que hacemos mal o lo que dejamos de hacer está en constante observación. Estamos ante un escrutinio social y estos reflectores que antes no eran propios de la actividad jurisdiccional, los celebro. ¿Por qué? Porque justamente esta exposición pública es lo que constituye en sí mismo un elemento democratizador. Desde luego no podemos desconocer, también lo mencionó en esta mesa a minutos antes que me antecedió, que se trata de una reforma compleja y por tanto, como todo proceso de transformación profunda, está sujeto a cambios, es mejorable, es perfectible. Pero también debemos decir que no está exento de tensiones o fricciones. Lo digo y me hago cargo de ello, creo que democratizar la justicia implica armonizar dos valores sustanciales que pueden entrar en fricción, como es la legitimidad democrática y la independencia judicial. Si la justicia la politizamos en exceso, corre el riesgo de perder la imparcialidad. Pero si la aislamos completamente del escrutinio social, entonces puede perder legitimidad. La línea es muy delgada, pero el desafío consiste justamente en construir un modelo que preserve la autonomía técnica y la autonomía ética de quienes juzgan, pero sin renunciar a mecanismos efectivos y eficaces de control democrático. Insisto, la democratización del Poder Judicial no es un cambio fácil. Ha sido y sigue siendo necesario que se establezcan reglas, pero sobre todo que se interpreten. En este aspecto en particular, la interpretación de las reglas, lo digo desde una forma personal, vivencial.
El proceso electoral extraordinario nos permitió identificar problemáticas prácticas ya en los hechos con la implementación de la reforma judicial. A la fecha, la Sala Superior y las salas regionales siguen definiendo criterios de cómo se van a integrar, aún ya casi 6 meses de haber tomado protesta, algunos tribunales. El proceso electoral de partidos políticos, sin duda, es diametralmente distinto a lo que es la elección de personas juzgadoras. Las reglas que conocíamos antes y sobre las cuales se decidían los expedientes que en las distintas etapas del proceso electoral se presentaban o llegaban a los tribunales, no son ya las que resultan aplicables para la elección judicial. No están superadas, simplemente son distintas. Para la elección que involucra partidos políticos, las reglas son unas. Para la elección judicial, son otras. En distintas etapas, el Tribunal Electoral se encontró con esas problemáticas prácticas. Ya lo adelantaban, el tema de los comités de evaluación, los requisitos, cuándo eran de idoneidad, cuándo eran de elegibilidad, competencia de las autoridades para pronunciarse, para avalarlos, la fiscalización, el financiamiento, reglas de radio y televisión, si es que las había, distribución de distritos electorales y la diferencia con distritos judiciales. Más allá, una vez que se celebra la elección, la jornada electoral, también nos enfrentamos ante una nueva forma de entendimiento para analizar los casos en los que se cuestionaban los resultados de la elección. La doctrina judicial que el Tribunal Electoral había construido por años no era más aplicable para la elección judicial. ¿Por qué? Por la problemática que enfrentaba las múltiples boletas electorales, la pluralidad de cargos que se iban a elegir y la forma también incluso del género, cuántos cargos había, si teníamos que respetar la paridad. Hoy por hoy, por lo menos en las salas regionales, la gran mayoría se integra por mujeres. Las 5 presidencias de las salas regionales las conforman mujeres. Eso también estuvo en debate. Estuvo en debate la integración, no nada más durante el desarrollo de la elección, también una vez celebrada jornada electoral. Esas problemáticas prácticas que con la implementación de la reforma surgen, las traigo a la mesa porque si queremos democratizar el Poder Judicial, también debemos democratizar el proceso electoral. Se debe hacer una definición y establecer reglas más claras y mecanismos más efectivos. El proceso electoral nos dejó retos, nos dejó desafíos, pero yo soy un poco más optimista que el doctor Cárdenas quizás, y yo le llamaría áreas de oportunidad para una próxima elección. ¿Cuándo? No lo sé, pero creo que va a haber otra. Hoy por hoy hemos logrado grandes avances en el entendimiento y en la aplicación de las reglas que rigen justamente la elección judicial. Brinda mayor certeza y seguridad jurídica, pero no solamente para las autoridades administrativas y las jurisdiccionales, también para la ciudadanía, que es quien va a ejercer su voto, para las personas que buscarán contender para ser personas juzgadoras, pero sobre todo para la sociedad, porque la sociedad es quien va a reclamar las injusticias, quien va a acudir a los tribunales y quien finalmente será el destinatario o la destinataria del sistema de justicia. Las oportunidades que nos brinda la reforma judicial y la democratización del Poder Judicial son significativas. Sí, llegó para quedarse, sí, pero nos abre la puerta a modernizar el sistema jurídico mexicano mediante el uso intensivo de tecnologías, la simplificación procesal, la profesionalización continua y la construcción de una cultura judicial más cercana a la realidad del país. Ya para concluir, para que no me corran con el tiempo, cerraría diciendo que la democratización del sistema de justicia no es un punto de llegada, es un proceso en construcción. Supone transformar estructuras, pero también supone transformar mentalidades. Exige fortalecer la independencia judicial, no debilitarla, ampliar la legitimidad social y consolidar una justicia que sea, al mismo tiempo, constitucionalmente sólida y socialmente responsable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada. A continuación, contamos con la perspectiva del maestro Jesús Ricardo Miranda, quien se desempeña actualmente como investigador y docente, asimismo como secretario académico del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM.
Es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de esta casa de estudios. Ha complementado su formación con estancias internacionales, particularmente como investigador invitado en instituciones como Brick College en Londres, Inglaterra. Actualmente es candidato a doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y sus líneas de investigación son democratización del Poder Judicial, procesos político-electorales, constitucionalismos latinoamericanos y neoliberalismo, derechos humanos y demodiversidad. Tiene el uso de la voz, maestro. Adelante. Muchas gracias, Montserrat, por la generosa presentación. Muchas gracias al doctor Cárdenas, a la senadora Guadiana, por esta amable invitación a estar aquí el día de hoy con todos ustedes, todas ustedes, y desde luego a las autoridades del instituto por dejarnos estar acá en este muy bonito auditorio. No lo había visto, que estaba muy renovado. Ya tiene un rato que no andaba por acá. Yo quisiera comenzar un poco con esa idea que comentaba también el doctor Cárdenas y la magistrada Vázquez sobre que la reforma llegó para quedarse. Si yo concuerdo con eso, y si lo entendemos así, me parece que podemos ya comenzar a superar un poco esa idea que se tenía de que la reforma era un capricho, que la reforma era el producto del grupo del poder, ¿no? O del expresidente Andrés Manuel López Obrador, etcétera, ¿no? Como una cuestión de venganza política, etcétera. Me parece que es una lectura válida esa, ¿no? Pero pues esa lectura pues no nos llevaría justamente a estar hablando de si llegó o no para quedarse la reforma judicial y qué podríamos mejorar al respecto, ¿no? Sobre las elecciones de los jueces. Entonces yo me centraré un poco más en eso, en que la reforma llegó para quedarse, que va a estar un buen rato y hay que ver cómo la mejoramos y cómo la fortalecemos. Y en primer lugar me gustaría también, justo en ese sentido, de pensar de que no es un capricho, verla desde una perspectiva un poco lejana en un primer momento, o sea, más allá del derecho, más allá del mundo del Poder Judicial. Yo creo, y en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, donde tengo el gusto de ser el secretario académico, hemos hecho diversas investigaciones que sustentan estas afirmaciones que les diré a continuación. No podré profundizar en ellas, pero les invito a conocerlas. Que estamos en una época de transformación global, en muchos aspectos. Más allá del derecho, más allá de la política, estamos en una época de transformación social, económica y cultural también. Por ejemplo, el tema que también lo tocaba un poco el doctor Cárdenas, de la salud mental. Ese es un tema que no se tocaba antes, ¿no? Y los jóvenes lo han puesto sobre la mesa e insisten sobre ello. Y cada vez, lamentablemente, ustedes pueden consultar las estadísticas, hay estudios científicos muy importantes al respecto, hay más población que padece problemas de salud mental. Y no solo jóvenes, también adultos e inclusive niños y niñas. Entonces, ¿qué otro tema? Ese es un tema importante, ¿no? que provoca ciertas transformaciones culturales y sociales. El tema del trabajo, ¿no? La hiperexplotación a la que han sido sometida la población en tiempos del neoliberalismo, genera movimientos que incluso ha llegado hasta el Senado el día de hoy, como el movimiento por las 40 horas de trabajo. La gente quiere trabajar menos, no quiere trabajar más aunque gane un poquito más. Parece que la gente está cansada. Hay un filósofo surcoreano residente en Alemania, Byung-Chul Han, que tiene un libro llamado La Sociedad del Cansancio, les invito a consultarlo, en donde hace un análisis maravilloso de cómo pues, el neoliberalismo nos tiene agotados, nos tiene exhaustos. ¿Qué otra cosa? ¿No? Ya lo comentaban también los ponentes que me antecedían, pues el derecho a la vivienda. Los jóvenes de alguna manera ven cancelado su futuro. Por eso también hay movimientos antigentrificación y esto genera polarización y ciertas violencias, etcétera, como ya lo vimos recientemente también acá en la Ciudad de México. Otros temas también un poco, pues ya hasta comienzan a parecer clásicos, pero que no eran sentido común, como hoy parecen ya comenzar a ser. El tema de la familia, ¿no? Antes pensábamos que el fin de la familia era la procreación, ahora incluso ha habido sentencias de la Corte Suprema que dice que eso no es así, ¿no? Existen otros modelos de familia, otros tipos de familia. La escuela, ¿no? El profesor antes educaba con mano dura, súper autoritario, etcétera, ¿no? Ahora no, ahora el profesor y los estudiantes tienen una relación, o se intenta tener una relación más democrática, más democratizante. Entonces, existe un contexto global de transformación social y cultural que es inevitable, me parece, ¿no? Que las juventudes, las nuevas generaciones lo están poniendo sobre la mesa y pues en nosotros estará si queremos tomar en serio esos temas, si creemos que son pasajeros o pues tomar alguna postura con respecto a ellos.
Y ahora sí, en medio de esta transformación social y cultural, hay una transformación política también, desde luego. Ya lo narraba muy excelentemente el doctor Cárdenas para el caso mexicano. La democracia que hemos tenido, y no solo en México, sino, insisto, a nivel global, pues es el modelo de la democracia representativa liberal. Y esa fue la que se construyó en México, ¿no? Hasta los 18, 24, podría haber ahí un debate, si con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018 o con la reforma 2024, ¿cuándo podríamos decir que la democracia liberal en México parece que está comenzando a ser rebasada, ¿no? Y la democracia liberal representativa pues tiene ciertos límites que pues no compaginan bien, ¿no?, con esta idea que también ya exponían los ponentes anteriores sobre mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, en los asuntos políticos. Si la gente quiere mayor participación y pide mayor participación, la democracia representativa, la democracia liberal no se las puede dar de alguna manera. Por eso se han implementado otro tipo de mecanismos, ¿no?, democráticos o de la llamada democracia participativa. Por ejemplo, el referéndum, ¿no?, el plebiscito, las consultas populares. Esas no son exactamente figuras de democracia representativa o liberal. Entonces, la democracia representativa liberal también ha entrado en una crisis dentro de esta transformación más global y se ha intentado, digamos, pues de alguna manera remediar. Tampoco se está echando por la borda, digamos, ¿no? No quiero que se malentienda lo que estoy diciendo, que hay que destruir la democracia liberal. Me parece muy valiosa porque ha garantizado ciertos derechos, que también ya lo mencionaba el doctor Cárdenas, sobre todo, pues, liberales, ¿no?, de derechos civiles y políticos de primera generación. Esos derechos son valiosos, no podemos perderlos. Pero no son los únicos derechos que necesita la gente. Las mayorías piden otros tipos de derechos, ¿no?, los derechos sociales, los derechos ambientales, los derechos culturales, los derechos económicos, etcétera, que parece ser la democracia representativa liberal no puede garantizar, por más que intente, por más que en el discurso, por más que se hayan creado cortes o tribunales constitucionales para intentarlo, pues parece que no ha podido, ¿no? Ahí está la evidencia empírica, ¿no?, más allá del discurso retórico o teórico. Entonces, se ha intentado complementar la democracia liberal y representativa con otros ciertos mecanismos de participación popular directa o semidirecta. Sin embargo, estos mecanismos han sido pensados principalmente en la esfera o en el ámbito del poder ejecutivo o el poder legislativo. El poder judicial había estado ausente, ¿no?, de pensar mecanismos más participativos donde la gente pudiera de alguna manera vincularse más con sus jueces y sus juezas, ya lo comentaba la magistrada, ¿no? La mayoría de la gente, y yo creo que hasta el día de hoy seguimos sin conocer mucho quiénes son nuestros jueces y nuestras juezas. Desde luego que la reforma trajo un papel incluso en ese sentido pedagógico, ¿no?, de qué hace la Corte, qué hacen los tribunales, qué hacen los magistrados, las magistradas, y la gente ha comenzado a interesarse más, etcétera. Solo por ese simple hecho a mí me parece que la reforma es bastante valiosa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Poder Judicial ha estado un poco ausente, ¿no?, de esta intención de complementar la democracia liberal y representativa con otros mecanismos que permitan de alguna manera mayor participación popular? Pues básicamente tiene que ver también con la manera en que hemos conceptualizado y entendido la función de los tribunales, la función del juez. Históricamente incluso, recuerden, los tribunales, los jueces nacieron en las monarquías europeas. Los jueces y las juezas eran asesores del rey, eran de la corona y servían a los intereses de la corona. Eran realmente un poder elitista, un poder muy aislado de muchas otras causas, digamos. Eso, con el desarrollo de las democracias o de los estados modernos, pues desde luego fue cambiando, ¿no? Pero en perspectiva histórica, podemos decir que tenemos dos grandes modelos, hoy con la reforma judicial, un tercer modelo de la función judicial, ¿no? El primer modelo es el modelo liberal, clásico, ¿no?, donde los abogados, las abogadas lo sabrán mucho, el juez es visto como el mero, es como una máquina muda, ¿no?, decía Montesquieu, solo la boca muda que pronuncia las palabras de la ley. El juez no tiene mayor creatividad, no tiene mayor operación en interpretar la ley, en interpretar la Constitución, tiene que aplicarla literal o estrictamente, ¿no? Ese es un modelo liberal clásico superado en un segundo momento, y ese podríamos decir que es el segundo modelo de la función judicial, por el juez constitucionalista, el juez de la democracia constitucional.
aquel juez que tiene facultades más robustas de interpretar la Constitución, de echar para abajo leyes promulgadas por poderes populares como el legislativo o otro tipo de iniciativas, y destituir presidentes incluso, en algunos casos en América Latina el Poder Judicial lo ha hecho. Entonces los tribunales constitucionales, el modelo de la función judicial constitucional podría ser un segundo modelo, podríamos entenderlo como un segundo modelo en perspectiva histórica, y ese modelo es el modelo robusto que había estado en función, digamos, en México y que sigue en función en otras latitudes hasta el 2024 o 2025. Este papel donde el juez, con estos principios, ¿no? Independiente, meritocrático, antimayoritario, tecnocrático, que están en toda la literatura de una gran gama de teóricos y filósofos del derecho, ¿no? Como Luigi Ferrajoli, por ejemplo, es uno de los más férreos críticos de la reforma judicial mexicana y es natural, porque siempre estuvo en todos sus escritos que el Poder Judicial debe ser un poder aislado de las presiones populares, un poder que no debe de interesarse por las causas populares, tiene que decidir de manera autónoma e independiente, ¿no? Entonces, estos principios que de alguna manera acompañaron el modelo de la función judicial de la democracia constitucional, pues entraron en crisis también, ¿no? Esta manera de estar tan aislada de la gente, esta manera de creer que el mérito es lo único que determina que un juez o una jueza llegue a donde llegó, cuando en un mundo tan desigual y tan pues carente como el mexicano, donde no todos, incluso al día de hoy, pueden asistir a una educación universitaria, y si pones de requisito, pues ser licenciado en Derecho, cuando tienes que ir a trabajar y no tienes tiempo de estudiar porque la fortuna no te favoreció para poder tener ese tipo de, digamos, privilegios, pues es un poco problemático estar defendiendo la meritocracia sin voltear a ver las desigualdades que de facto existen en sociedades como la mexicana. El principio de que los tribunales constitucionales tienen que ser contramayoritarios, ¿no? Que no tienen por qué hacerle caso a las mayorías. Es un principio muy problemático también, ¿no? Porque me parece que en muchas cosas las mayorías y los tribunales constitucionales pueden estar de acuerdo y tal vez tendrían que estar de acuerdo. Entonces, los teóricos que hablan de los tribunales constitucionales como poderes contramayoritarios, me parece que tendrían que también estar repensando sus teorías, ¿no? Entonces, me parece que estamos viendo el nacimiento de un modelo de una nueva función judicial. Yo le llamaría, dado que esto se da en el contexto neoliberal, un modelo post-neoliberal, ¿no? Un modelo post-neoliberal de la función judicial. El nombre es lo de menos, ¿no? Podemos llamarle de cualquier otra forma. ¿Y qué características podríamos decir que tiene este modelo post-neoliberal de la función judicial? Pues hasta ahora, como está el nacimiento, yo no creo que esté para nada consolidado, ya escuchamos a la magistrada y al doctor Cárdenas, y ahorita seguramente el magistrado Felipe de la Mata pues podrá complementar muchas otras cosas. Hay muchas áreas de oportunidad todavía, ¿no? Y este modelo no está para nada consolidado, e incluso pues podría ser perjudicial si no se pone atención a ciertas cuestiones, ¿no? Pero tenemos básicamente dos características básicas que este modelo de la función judicial post-neoliberal nos está ofreciendo y que llegó para quedarse, como ya hemos dicho. Uno, los jueces ya no son vistos en este modelo como meros guardianes de la ley, meros intérpretes de la ley. Son vistos como agentes que tienen que rendir cuentas ante las mayorías, ante la ciudadanía, ante el pueblo. Eso es distinto. No es lo mismo pensar a un juez como guardián de la Constitución, a pensarlo como un agente jurisdiccional, político, funcionario, como queramos llamarlo, que tiene que rendir cuentas. Una segunda característica, y que es la más obvia, es pues la de que este modelo dice que los jueces tienen que ser electos por voto popular, universal y directo. Y esas son las características que hasta ahora tenemos, digamos, consagradas, dado el modelo boliviano, que no es tan radical como el mexicano, pero Bolivia fue el primer modelo que empezó a elegir sus jueces por voto popular y directo, y el modelo mexicano. Y ahí mismo hay diferencias. Por ejemplo, en el modelo boliviano están permitidas la participación de los partidos políticos. En México no se permitió. Tenemos una historia propia que hace sentido de por qué los partidos políticos no deben de participar en estas campañas. Pero también podría ser un tema primero teórico y ya después veremos qué consecuencias prácticas podría tener si los partidos políticos deberían o no participar en las elecciones, ¿no? En la campaña de las elecciones.
Porque al final de cuentas todos sabemos que ciertos jueces, ciertas juezas están vinculados con ciertos partidos políticos y esos partidos políticos ilegalmente hicieron campaña quizá por algunos jueces y algunas juezas. Entonces, pues mejor legalicemos la participación de los partidos políticos. No lo sé, ¿eh? Es una provocación para pensar, ¿no? Si los partidos políticos o no podrían. ¿Qué otras cosas podríamos estar agregando? Y aquí estoy pensando desde el punto de vista de la filosofía del derecho, ¿no? Desde la teoría del derecho, que es mi especialidad, más que desde la cuestión práctica. Y desde luego estos puntos teóricos podrían tener importantes consecuencias prácticas, pero esta mesa me parece maravillosa y justamente celebro esta iniciativa de que sigamos hablando de cómo fortalecer la reforma judicial. Yo he defendido en otros foros dos grandes propuestas, ¿no? Una, permitir que otros profesionales lleguen a ser jueces, profesionales que no sean abogados y abogadas, un sociólogo, un antropólogo, un comunicólogo, etcétera, etcétera, profesionales de otras ramas. Eso no significa que no puedan tener asesores abogados, pueden tener asesores abogados, ¿no? Las ponencias, por ejemplo, ¿no?, de la Suprema Corte en el Tribunal Electoral, podrían ser, si los ministros y los magistrados siguen siendo abogados, pues también podría decir yo que invitemos también a que las ponencias se integren de alguna manera interdisciplinar. ¿Por qué solo tienen que ser los abogados los que estén discutiendo casos de justicia que afectan a todo tipo de gentes, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el ministro Hugo Aguilar, el actual director del Centro de Estudios Constitucionales, Orlando Aragón, pues tienen mucho la idea del pluralismo jurídico y de cómo otros sistemas normativos pueden ayudar a pues, la interpretación constitucional. Entonces, ahí quizá nos sirve más un antropólogo en compañía con un abogado o una abogada. No estoy excluyendo para nada a los abogados, son muy importantes que sigan ahí, desde luego, pero en compañía con un antropólogo, un sociólogo que sabe muy bien trabajo de campo, que ha estado en una comunidad, que los conocen, etcétera, podría quizá conocer mejor sus necesidades que nosotros los abogados que luego no solemos ir, ¿no?, a las comunidades. Entonces, una primera propuesta me parece para repensar, para pensar teóricamente, yo invitaría a ver si podemos integrar los tribunales con otros perfiles que no sean abogados y abogadas, y ya sea al nivel de las magistraturas o los ministros y las ministras, o a nivel de las ponencias, ¿no?, ponencias interdisciplinares. Otra propuesta teórica, más provocativa quizá, que les quiero compartir el día de hoy, es la idea del juez y la jueza lego. ¿Por qué tienen que ser además solo profesionales del derecho? ¿Por qué no puede haber un trabajador de la construcción? ¿Por qué no puede haber una ama de casa? ¿Por qué no puede haber un trabajador de la limpieza? Etcétera, etcétera, en el más alto tribunal de justicia de México. Obviamente, con un fuerte equipo legal, asesorado, con una ponencia de expertos y expertas, etcétera. Y esto ya existe, ¿eh? No me lo estoy inventando. Existió, por ejemplo, y existe en nuestros pueblos originarios, en nuestros pueblos indígenas, la figura del juez lego. No tienes que ser licenciado en Derecho ni un experto para ser juez. Es juez el que tiene el mayor reconocimiento de honestidad, de trabajo, de legitimidad democrática, para decirlo de manera más abstracta, en la comunidad. No el del mayor conocimiento, sino el de mayor reconocimiento y prestigio, que de alguna manera es lo que todos queremos también. Por eso concuerdo un poco con lo que decía, bastante más bien con lo que decía el doctor Cárdenas, que la meritocracia no está peleada con las elecciones. Ni con el azar tampoco. Entonces, y esto podría funcionar sobre todo, me parece, en tribunales colegiados, no unipersonales, ¿no?, donde esté un juez lego acompañado de otros dos jueces, sí abogados y sí abogadas, y con una fuerte y sólida formación en derecho y doctores, incluso con doctorados en el extranjero, donde ustedes quieran. Entonces, esa es otra propuesta que les digo. Y para ir cerrando, porque me parece que ya me estoy pasando del tiempo, estas propuestas, y tanto las que han dicho la magistrada como el doctor Cárdenas, y las que seguramente nos compartirá el magistrado de la Mata, pues parten, me parece, de un punto común, que las elecciones no son suficientes. Sí democratizan hasta cierto punto el Poder Judicial, la justicia, la Suprema Corte, pero en países como México sabemos que las elecciones no son suficientes. Ha habido fraudes electorales en nuestra historia, pues ustedes saben mejor que yo cuáles, ¿no? Entonces, las elecciones, además, están dentro de la órbita de la democracia representativa y liberal,
no son mecanismos directos de participación popular. En ese sentido, otra propuesta, y con esto ahora sí termino, es encontrar mecanismos de participación popular directa en la interpretación de la Constitución. Ahora que hubo el impasse, ¿no?, de si la reforma constitucional era constitucional o no y llegó a la anterior corte, recuerdo un excelente artículo del doctor Cárdenas donde decía, pues preguntémosles al pueblo. Si el Poder Judicial dice que no, si el Ejecutivo y el Legislativo dicen que sí y hay una especie de crisis constitucional, se estuvo hablando en ese entonces en los medios, pues diríamos preguntándole a la gente. Entonces, ahí me parece que también encontrar mecanismos de participación popular directa o de democracia participativa en la órbita del Poder Judicial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, por su intervención y sus propuestas bastante interesantes, que recordemos, es un debate plural, abierto y democrático. Y bueno, para ir cerrando esta mesa, continuamos con la visión del magistrado y doctor Felipe de la Mata Pizaña, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con una maestría en Derecho por la Iberoamericana, cursó su doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana con mención honorífica y cuenta también con otro doctorado en Derecho y Libertades Constitucionalmente Reconocidas por la Universidad Castilla-La Mancha. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNI, y a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, doctor. Muchas gracias, Monse. Antes que otra cosa, quiero agradecer al doctor Cárdenas. De verdad es un gran honor, doctor, que nos haya invitado esta tarde a estar en Jurídicas de la UNAM. Quiero agradecer también la presencia no solamente de mi colega, la magistrada Vázquez, de verdad, sino también del maestro Miranda, que nos hizo, pues yo creo que unas precisiones y unas propuestas muy interesantes y que nos servirán para reflexionar. Quiero comenzar diciendo que yo estuve en contra de la reforma todo el tiempo. Siempre lo dije, ¿de acuerdo? Me parecía que el sistema anterior era malo, era corrupto, pero tenía remedio, o quizá lo tenía. Tenía también que decirles que sigo encontrando varios temas después de haber administrado, digamos así, la elección judicial. Estoy convencido que se necesita una reforma urgente a la legislación de la elección judicial. Ahorita voy a platicar algunas cosas, porque la verdad, la elección salió no por lo que hicieron los legisladores, no los que hicieron y escribieron la reforma constitucional, sino por el trabajo que hizo el Instituto Nacional Electoral y en su caso el tribunal que le dieron viabilidad a la elección, porque las normas como están diseñadas no podían llevar a un resultado que fuera por sí mismo razonable. Ahora, dicho lo anterior, tampoco estoy de acuerdo con la narrativa que establece, como dice Ferrajoli, que yo diría que Ferrajoli criticó lo que le dijeron que es la reforma, pero claramente no estudió la reforma, y eso se puede notar de leer a Ferrajoli, léanlo. Tampoco estoy de acuerdo con estas ideas de que solamente porque ahora los jueces son electos se ha perdido el principio de división de poderes y que ahora ya no somos un Estado de Derecho. A ver, nos caigamos en maniqueísmos, seamos racionales y comencemos diciendo que el anterior sistema era un sistema corrupto. Era un sistema corrupto y que llevaba al nepotismo, pero no lo estoy inventando yo, voy a decirlo con algunos elementos. En noviembre de 2020, el Consejo de la Judicatura Federal aprobó un acuerdo titulado Acuerdo General que implementa el Plan Integral de Combate al Nepotismo y fortalece el funcionamiento del Instituto de la Judicatura. Y la razón de ser de ese documento era el reconocimiento expreso que había un problema grave de nepotismo en el Poder Judicial mexicano. Por otro lado, en el año 2023, la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad retomó las cifras de un estudio en torno a la composición del Poder Judicial Federal y puntualizó que al menos 500 jueces y magistrados tenían trabajados en tribunales a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Perdón, todos sabíamos el chiste de que era el poder familiar de la Federación.
Además, el estudio concluyó que estas redes familiares o clientelares podían llegar a más de 7,000 personas y a 31 circuitos. Fue en 2023, ya se nos olvidó este diagnóstico. Todavía más, en 2022, en la jornada, se documentó la forma en que ello típicamente ocurría, que era a través del cruzamiento de nombramientos. Era algo que todos los que llevamos tiempo en el Poder Judicial vimos y supimos. Ahora, hay algunas otras cuestiones que tienen que ver justo con las prácticas que hacían, digamos, por lo menos una sensación de que la carrera judicial era corrupta. Nada más voy a nombrar dos, ¿no? Esa carrera judicial que parecía perfecta, que ahora todo el mundo extraña, que es impactante, ¿qué haremos? Ya no somos Estado de Derecho. El concurso de oposición 16 y el 17 fue anulado porque, ¿saben?, fue calificado las respuestas de los exámenes con la jurisprudencia no vigente y la ley de amparo no vigente. El concurso de 2018 se anuló por la obtención ilegal y la posible comercialización de los reactivos del examen de conocimientos. Perdón, todavía más, es que de verdad, esta defensa irracional a ratos de verdad me llama la atención. Según información oficial del Consejo de la Judicatura de 2022, de los 737 jueces de distrito habilitados, solo 84 llegaron a cargo a través de un concurso de oposición. El resto llegó al cargo por designaciones directas sin exámenes. En el caso de la magistratura de circuito, las cifras son mejores, pero siguen siendo cuestionables. De los 874 magistrados de circuito habilitados, el 70% llegó. Ahora, vamos a decir cosas más en torno a la opinión pública. A ver, teníamos una carrera judicial que llevaba al nepotismo y que además era corrupta. Hay que decirlo con esas palabras. Después, ¿cuál era la opinión pública en torno a la judicatura anterior? Lo hemos dicho en esta mesa, pero lo voy a decir yo también, y yo era parte de esa judicatura. A ver, primero, la película Presunto Culpable, seguro todos la vimos, ¿de acuerdo? En esa se establecieron vicios alarmantes, 93% de las personas acusadas jamás veían al juez de la causa. También 93% de las personas presas nunca vieron su orden de aprehensión. 95% de las sentencias eran condenatorias, pero el 92% de ellas no se basaba en evidencia física. Ahora bien, en cuanto al sistema de impartición de justicia, datos de encuestas, ¿de acuerdo? Primero, una encuesta de 2012 que arrojó que 46% de la población no estaba de acuerdo con el sistema de justicia. Veamos datos más recientes de 2024 obtenidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El reporte es Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe. En ese estudio se concluyó que 53% de la población de nuestro país reprobaba el sistema judicial y que solo 43% se encontraba satisfecho con el nivel de justicia. Todavía más, la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública informó que el 69% de la población mayor de 18 años consideró que la judicatura era corrupta en el año 2024. Los hechos no mienten, todavía más, es que perdón, parecía, esto ya pasó apenas hace unos meses y lo hemos olvidado. A ver, la encuestadora de Las Heras arrojó que en 2024 77% de las personas encuestadas estaban de acuerdo con la propuesta de reforma presentada por el presidente de la República. Y ENCOL dijo que el 83% la avalaba, ¿no? En el Financiero en 2025, 56% de los mexicanos estaba a favor justo de la elección que sería por vía de la aplicación de la reforma correspondiente. Perdón, los datos son evidentes. Ni la carrera judicial, ni el desempeño del Poder Judicial de la Federación, al menos en su percepción, eran en modo alguno satisfactorios, por lo que la sociedad mexicana estaba de acuerdo con la idea de reformar al sistema. Por ello no sorprende la propuesta de reforma que tuviera altos grados de aceptación entre la población.
no era una reforma que no tuviera al final del día una base social importante. Ahora, estas cuestiones, digamos que ya se nos olvidó, y teníamos una carrera judicial como la que acabamos de describir, llena de vicios y de corrupción, y una percepción social inadecuada del Poder Judicial Federal. Pero ahora se dice justamente, y me refiero a Ferrajoli, ¿no? Entre otros, pero sus amigos le contaron solo la mitad de la historia, no le contaron la historia que yo acabo de contar. Y yo empecé a hacerme algunas preguntas, ¿no? Por cuanto hace supuesta eficacia e idoneidad del modelo anterior basado en una llamada meritocracia judicial a través de carrera judicial. Voy a hacer preguntas, ojalá alguien me las pueda responder, no voy a responderlas yo. ¿Podía considerarse legítima una carrera judicial en la que existían actos ilícitos en exámenes de selección? ¿Cómo confiar en la operatividad institucional si el propio Consejo de la Judicatura reconoció expresamente que ocurrían actos de nepotismo en los procesos sometidos a su vigilancia? Si al menos 500 jueces y magistrados tenían familiares trabajando en tribunales, ¿puede afirmarse que el sistema funcionaba con meritocracia? ¿El hecho de que miles de servidores públicos integraran redes clientelares no evidenciaba una distorsión estructural del modelo reformado? ¿Qué efecto tenía en la igualdad de oportunidades que la contratación libre fuera la regla y el examen la excepción? ¿Cómo se explica que concursos de oposición fueran anulados por utilizar legislación derogada o criterios obsoletos? ¿Qué mensaje institucional envía la anulación de concursos por venta de reactivos? Los altos índices de percepción de corrupción no reflejan un profundo desprestigio social de todo el sistema que acabo de describir. ¿Es adecuado ignorar que la reforma judicial contaba con altos niveles de aprobación ciudadana precisamente en un contexto de insatisfacción de la judicatura? Voy a seguir haciendo preguntas, pero respecto de otra temática. Por cuanto hace que el modelo de selección popular de jueces viola por sí mismo el Estado de Derecho y el principio contramayoritario, que como bien platicábamos el doctor y yo hace un momento, a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo con el principio contramayoritario, pero no podemos decir que los jueces siempre tienen que actuar de manera contramayoritaria. Más bien, por excepción, tendrán que actuar de esa manera. Ahora, sin embargo, ahora que se dice, como dice Ferrajoli, que se ha perdido el principio contramayoritario y por lo tanto ya no hay Estado de Derecho, voy a hacer preguntas. ¿Existe en el derecho comparado un único modelo válido para designar jueces? Es decir, si se hace elecciones, ya no hay principio contramayoritario necesariamente y se ha perdido la independencia judicial necesariamente. Si en la Constitución de 1857 México eligió ministros mediante elección indirecta, ¿puede afirmarse que el método democrático es ajeno a nuestra tradición jurídica? ¿Ha desaparecido el Estado de Derecho en Estados Unidos, donde se eligen jueces en 41 estados por voto popular? ¿Los cantones suizos que eligen jueces en la Asamblea Popular han perdido la independencia judicial? ¿El sistema japonés de ratificación popular ha destruido la separación de poderes? Todavía más, el modelo estadounidense de designación presidencial con confirmación senatorial garantiza por sí mismo el modelo contramayoritario. La intervención política en nombramientos legislativos en Europa ha eliminado el constitucionalismo democrático. ¿Puede afirmarse que la designación política en México entre 1928 y 2024 evitó perfiles cercanos al poder ejecutivo? Todos somos mexicanos, recuerden nombres. ¿Existe evidencia empírica que demuestre que un sistema político no electivo de nombramientos genera automáticamente mayor independencia respecto de uno que sea por elección popular? Un sistema de carrera judicial fallido y a ratos corrupto como el mexicano hasta 2025, ¿garantizaba la independencia judicial? Si ningún modelo garantiza por sí mismo independencia judicial, ¿no resulta excesivo afirmar que la elección popular destruye el Estado de Derecho? ¿Puede evaluarse objetivamente un nuevo sistema judicial sin permitirle desarrollarse en el tiempo? Llevamos 6 meses. ¿Cuántas sentencias se han emitido?
¿Cuántas sentencias que demuestran que efectivamente ya se perdió la independencia judicial y que está capturado completamente todos los jueces de México con sentencias? ¿No deberían observarse primero las resoluciones de los jueces electos antes de formular juicios definitivos? Repito, son solamente cuestiones racionales, ¿eh? Finalmente, ¿qué no acaso la independencia judicial y el poder contramayoritario de los jueces debe evaluarse por la calidad y contenido de las sentencias y no por la manera de arribar al cargo? Miren, estas ideas donde hay un maniqueísmo, donde todo estaba bien antes y ahora todo está mal, ¿no? Yo llamaría a ser racionales y científicos en el estudio de los fenómenos jurídicos. Me parece que tenemos que hacer una evaluación razonable del actual modelo de selección judicial. Yo pienso, y lo he dicho varias veces, que no tendría que haberse aniquilado a la carrera judicial. Era mala y era corrupta, pero quizás se podía mejorar. No estoy seguro que el modelo de elección judicial sea el correcto, pero no tengo pruebas para demostrarlo todavía. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en reunir esas pruebas? Pues miren, pues como también soy académico, yo diría que años, y tendré que juntar varias sentencias, porque luego lo que hacen algunos académicos, muy buenos académicos, son, agarran 10 sentencias, dicen estas 10 sentencias son una porquería, y dicen todos los tribunales son una porquería. Es como si yo hiciera algo que no estoy diciendo que vaya a hacer. Voy a escribir un libro sobre la porquería de ensayos que se pueden escribir en algunos institutos de investigación. Voy a encontrar 10 ensayos de ese instituto, los que yo voy a escoger, y con esa metodología voy a calificar algún instituto de investigación. Ahora, por otro lado, la reforma es malísima. Es decir, la operatividad de la reforma es malísima. Está mal escrita, es contradictoria. Las normas no tienen aplicación práctica sencilla. Tuvimos prácticamente de verdad que echar a andar el sistema a través de los principios constitucionales. Ahora les voy a decir algunas ideas que yo pienso que deberían hacerse y espero que se hagan porque me parece muy importante. Antes que nada, tiene que cambiarse la fecha de la elección judicial respecto de la elección de partidos políticos. Es indispensable, se los digo con sinceridad, como operador del sistema. Será muy complicado que esa elección de esas proporciones se pueda llevar a cabo con eficiencia. Hay que cuidar al sistema y a las instituciones y no someterlas a un estrés prácticamente traumático. Ahora, por cuanto hace a la paridad y seguridad jurídica, el Senado debe establecer desde la convocatoria general los cargos que serán exclusivos para mujeres, o por lo menos los criterios para la paridad. A ver, porque luego estamos haciendo paridad sobre la paridad y, por ejemplo, lo que hoy discutíamos en la sala superior, de los resultados electorales salieron 56% de mujeres electas como juezas, magistradas o ministras. La paridad ya estaba garantizada. Y después, en varias sentencias, que yo no voté y con las que no estoy de acuerdo, magistrados de carrera que se sometieron a su elección, que ganaron su elección, los bajaron porque no eran mujeres, creando una acción afirmativa innecesaria y por lo tanto no idónea. Es mejor que las reglas estén claras desde un principio y que las mujeres compitan entre mujeres y los hombres entre hombres. Un solo comité, por favor, un solo comité. No se pueden tener 3 comités con ideas distintas y peor aún, unos con exámenes, otros sin exámenes. Eliminar la tómbola. En esto no coincidimos, doctor. Yo la verdad es que no coincido. Me parece que si alguien es apto, que los comités saquen exactamente el número de personas que se necesitan como candidatos. Ahora, el tema es quiénes serían estas personas y cómo se podrían escoger. Miren, la verdad es que yo haría, y creo que en esto vamos a coincidir, un examen previo de conocimientos. Un examen previo de conocimientos a todas las personas que quieran ser candidatas. Me parece que los jueces sí tienen, en el sistema actual, no en el que propone don Jesús Ricardo Miranda, tienen que ser juristas. Tampoco estoy diciendo que esté mal, me parece muy interesante,
prometo darle vueltas en la mente, porque de verdad me llamó la atención. A ver, me parece que sí tiene que haber exámenes, sí tiene que haber cursos. Y si hay exámenes, si hay cursos, hay calificaciones. Y las calificaciones pueden utilizarse en lugar de la tómbola. Los 3 mejores del examen se someterán a la elección, por ejemplo. Por lo mismo, se tiene que bajar el número de candidaturas. Las boletas son complicadísimas. O se hacen más simples, bajando el número de candidaturas, o seguirá siendo algo ininteligible para la población. En temas de igualdad, me gustaría ver que en la elección de 2027 se puedan crear acciones afirmativas a favor de grupos que han sido históricamente discriminados o que han estado en situación de desventaja. El tema de la paridad en esta elección está superado, pero no, por ejemplo, el de las personas de la diversidad sexual, no, por ejemplo, el de las personas indígenas, no, por ejemplo, el tema de personas con discapacidad. Podríamos sacar probablemente un análisis vamos a decirlo, un análisis de cuántas personas de pueblos originarios son jueces, magistrados o ministros, y seguramente llegaríamos a que son mucho menos del 20% que establece, digamos, la lógica sociológica de México, porque si son el 20% de la población, pues tendrían que ser 20% al menos, pero bueno. Ahora, en relación a mi experiencia, es deseable privilegiar la experiencia de años de las personas. Yo también creo que se puede crear una especie de sistema de carrera basado en la elección. Por ejemplo, ¿quieres ser magistrado de colegiado? Primero debes ser juez de distrito. Es que a mí me parece evidente, hoy la ley no lo establece. En términos de formación, por supuesto, tiene que haber un examen. Si alguien me pregunta, es la Escuela Nacional de Formación Judicial la que tiene que aplicarlo. ¿Que van a ser quizá miles de personas las que presenten el examen? Sí, pero también son miles de personas las que presentan el examen de admisión a la UNAM y se hace, se puede hacer. Es solo cosa de quererlo hacer. El sistema tiene que modificarse. Es un sistema malo, confuso. Lo digo con sinceridad porque lo tuve que aplicar. Y lo digo así, porque la Constitución es obligatoria. Sin embargo, tenemos una ventana de oportunidad que es la reforma electoral. Espero que no se desaproveche y que podamos mejorar este sistema que en 2025 nos demostró que tiene muchas áreas de oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta ponencia tan interesante. Antes de culminar, nos acaban de compartir algunas preguntas que hicieron los asistentes a través de redes sociales y previamente al asistir a este foro. Las voy a compartir para esta mesa y si ustedes desean contestar una en particular, las 3 de manera global e incluso las realizadas por el magistrado Felipe de la Mata, estaría bastante interesante en contestar. Las voy a compartir y les parece bien que iniciemos esta ronda de hasta 3 minutos por contestación en el orden en que participamos. ¿Sí? Bien. La primera pregunta dice, ¿de qué manera la reforma judicial puede convertirse en un parteaguas para consolidar un sistema de justicia más cercano, eficiente y sensible a las demandas sociales? La segunda es, ¿cómo contribuyen los cambios estructurales del Poder Judicial a fortalecer la legitimidad democrática de las instituciones? La tercera, ¿qué impactos positivos puede generar la reforma en transparencia, rendición de cuentas y combate a prácticas que han debilitado históricamente la confianza ciudadana? Y última, ¿cuáles son las oportunidades que abre la reforma judicial para la modernización del sistema jurídico mexicano en las próximas décadas? Entonces, en este orden de ideas y cómo se llevó a cabo esta mesa, vamos a iniciar con las respuestas del doctor Jaime Cárdenas Gracia. Adelante, doctor. Me referiré a algunas de ellas en 3 minutos, ¿verdad? Yo creo que son 6 meses, ¿no? 6 meses los que tiene de haberse implementado este sistema. Desde luego hay muchos problemas. Se habla del rezago en el Poder Judicial. En la Corte se dice
que la eliminación de las dos salas provoca mayor rezago judicial, pero también hay cosas evidentes que son, desde mi punto de vista, muy positivas. A ver, voy a mencionar dos casos. Cuando la Suprema Corte de antes había resuelto los amparos fiscales en relación con Ricardo Salinas Pliego. Esta Corte lo hizo. La Corte anterior durante años tuvo esos juicios de amparo en el cajón, ¿no? sin resolverse. El amparo recién resuelto respecto al adeudo fiscal de la profesora Elbester Gordillo. En fin, estamos viendo que hay resoluciones interesantes en distintos ámbitos del derecho que la anterior Suprema Corte, los anteriores tribunales no adoptaban, ¿no? Entonces yo sí creo que habría que hacer ese estudio, ¿no? Tal vez lleve muchas décadas, años, no como los libros que hacemos aquí en jurídicas. Yo no dije que fuera. No, hombre, no pasa nada, no pasa nada. Sí, porque hacemos libros malos, hay libros buenos y hay libros malos. Sí, sentencias buenas. Y sentencias buenas y malas. Yo leo los buenos. y desechas los malos. Exacto. Y desechas los malos. Entonces, llevará seguramente un tiempo, pero no todo es negativo. Hay sí resoluciones, decisiones que a mí me parecen positivas. ¿Qué impactos positivos puede tener la reforma? Pues ya se decía aquí, ¿no? Yo creo que el hecho de que los jueces, los magistrados, los ministros, las ministras, magistradas, juezas, sean electos, eso obliga a la rendición de cuentas, lo dijo Ricardo, ¿no? Tienen que rendir cuentas, según la reforma, en el caso de jueces y magistrados, el cargo se puede reelegir, y cuando vayan a solicitar la reelección, a ver, ¿qué hizo usted en los 6 años? ¿Cuántas sentencias dictó? ¿A qué grupos sociales favoreció? ¿Cómo resolvió? ¿Resolvió con perspectiva de género, con perspectiva de infancia? ¿Resolvió usted apoyando con una vocación social a favor de los pueblos originarios, de los afrodescendientes? Yo creo que sí hay una mayor sensibilidad a las cuestiones sociales que antes no existía. El Poder Judicial previo era un Poder Judicial, no me refiero al Tribunal Electoral, sino al otro Poder Judicial, al resto del Poder Judicial no electoral. Se concentraba fundamentalmente en qué tipo de asuntos, en asuntos fiscales. No tengo la estadística exacta, pero seguramente es una estadística de alrededor del 70% o más del 60% de amparos en materia fiscal. Era un poder judicial que estaba al servicio de los grandes despachos o de los despachos de los abogados fiscalistas y de las empresas para eludir el pago de las contribuciones. Yo que veo en este poder judicial, pues un poder judicial que va a seguir seguramente resolviendo amparos fiscales como estos que he mencionado de Salinas Pliego y de la profesora Elbester Gordillo, pero será también será un tribunal, será un poder judicial preocupado por la garantía de los derechos sociales, de la educación, de la salud, de la vivienda, de la alimentación. Entonces, creo que va a haber impactos positivos, un enfoque hacia lo social, hacia los DESCA, hacia los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que el Poder Judicial previo no tenía. Y respecto a la modernización del derecho, sí hay que mucho hacer sobre eso. Yo he pensado, bueno, y ustedes no creo que estén en contra, y seguramente lo han pensado también, hay que modificar todo el sistema. Me estoy pensando en las facultades de derecho, en las escuelas de derecho del país, la forma como enseñamos el derecho, la vinculación del estudiante de derecho con los casos, con los tribunales, con las agencias del Ministerio Público. Desde luego se requiere una reforma en los institutos de investigación jurídica, incluyendo a el tipo de orientación en la investigación jurídica que realizamos, totalmente desvinculada de lo social o bastante desvinculada de lo social. Le damos la espalda a la sociedad. La reforma pendiente en las agencias del Ministerio Público, en el Ministerio Público Federal y local, la reforma en materia de policías, ¿no?
Ahora, bueno, ya no quiero extenderme, ya son los 3 minutos, pero ahora que ocurrió este asunto de la captura del delincuente, del crimen organizado, del Mencho, pues yo pensé, como seguramente ustedes pensaron, corrió por su mente una serie de medidas que se podrían adoptar en el sistema de seguridad de nuestro país. ¿Por qué los poderes municipales o en los municipios del país son capturados por el crimen organizado? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues son instancias, son niveles de gobierno sin recursos, sin policía capacitada, la policía estatal que no está capacitada, está mal pagada, no es profesional. Hay que cambiar todo ese sistema, porque hay modelos policiales que sí funcionan en México. Por ejemplo, fíjense lo que voy a decir, funciona el modelo policial de Yucatán, ¿no? Que fue originario, bueno, me decía ayer o antier doña Dulce María Sauri que lo había originado el PRI, no el PAN, ¿no? Ahí tienen un debate. Pero en el modelo policial de Yucatán funciona bastante aceptable. El modelo policial de nuestra tierra, el del doctor Vado y mía, de Querétaro, el modelo policial funciona. Hay estados donde funciona el modelo policial. ¿Por qué funciona ahí bien la seguridad? O hasta en Coahuila, ¿no? Funciona bien. ¿Y por qué no funciona en otros estados? ¿Por qué funciona mal en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas? En fin, son cosas que nos tenemos que preguntar y hay que tomar medidas jurídicas en distintos, no es solamente el Poder Judicial, federal o local, es todo el sistema jurídico el que debe ser reformado. Y desde luego, esta reforma democratizadora, antioligárquica del Poder Judicial, pues es un acicate, es un catalizador para las reformas que siguen. Sigue el Ministerio Público, sigue la policía, pero siguen las escuelas de derecho, los institutos jurídicos, sigue la Defensoría Pública, siguen todas las instituciones, el propio derecho, lo que decía Ricardo, ¿por qué el derecho va a estar en manos de los expertos, de los abogados? ¿Por qué el derecho no puede estar en manos, bueno, voy a decir algo, discurso, ¿no? ¿Por qué no puede estar en manos del pueblo? ¿Por qué no lo puede construir el pueblo? ¿Por qué no puede participar el pueblo en él, creándolo o interpretándolo? Entonces, sí hay muchas cosas. Esta reforma judicial es una variable, es un elemento de un proceso de democratización que exige nuestro país. Muchísimas gracias por sus respuestas, doctor. A continuación, tendremos las respuestas de la magistrada María Guadalupe Vázquez Orozco. Adelante. La elección judicial, la reforma judicial, en este momento es muy prematuro adelantar el éxito de la reforma misma. Sí, si bien es cierto, tuvimos un primer ejercicio en el cual parecía que éramos conejillos de indias, tanto autoridades administrativas, las jurisdiccionales, la sociedad en su conjunto y las personas que participaron como candidatas. Fuimos aprendiendo paso a paso. Las reglas no se dieron claras con la reforma judicial, fueron aplicándose a través del INE y fueron interpretándose por el Tribunal Electoral. Creo que tenemos una gran área de oportunidad para no echar en saco roto las actuaciones de la autoridad administrativa y tampoco los precedentes del Tribunal Electoral que delimitaron y dieron operatividad justamente a la elección judicial, a la reforma judicial. Creo que es necesaria una reforma a la reforma, pero si el sistema anterior de carrera judicial tenía muchos detractores, ahora también tenemos muchos detractores de la reforma judicial. Pero si el anterior no funcionó o se estimó que no funcionó y se vio superado y se echó a la borda, creo que ahorita con esta reforma judicial hay que aprender de las experiencias y aplicar lo benéfico que puede resultar para otros procesos, con reglas más claras, con certezas, con definiciones, donde las reglas del juego estén establecidas de un inicio y no las vayamos aplicando, entendiendo o descubriendo sobre la marcha. Creo que sería ideal, sería óptimo y creo que hay muchas áreas de oportunidad de las cuales podemos augurar, no sé si un éxito como tal, pero sí un mejor resultado que el que tuvimos ahora con la elección de 2025. Es un proceso nuevo, pero creo que es perfectible, creo que sí hay un gran avance, coincido con lo que se dijo en esta mesa, simplemente el hecho de que la ciudadanía tenga un poco más de conocimiento sobre lo que hacen las instituciones de justicia es un logro. ¿Es todo lo que estábamos buscando? Claramente no.
pero también es necesario un nuevo entendimiento de las instituciones, de las escuelas, como lo comentaban, de cómo vamos a perfilar también al estudiantado de Derecho. Si el estudiantado de Derecho es el único que va a tener posibilidades eventualmente de ejercer las nuevas generaciones, de ser juzgadores, o si también debemos de ver ampliar el campo para que sea multidisciplinario. Creo que tampoco lo ha hecho el saco roto. No sé si como tal para que sean juzgadores, pero a lo mejor sí para que las ponencias se integren con mayor esquemas o mayores profesionalizaciones que nos den una visión, no sé también en qué momentos en la materia electoral, pero a lo mejor habrá otras, en fiscal, en derecho agrario, creo que también cuando se conocen sistemas normativos. Entonces, creo que la reforma puede ser mejorable, podemos tener mejores elecciones, mejores procesos, mejores mecanismos, más participación ciudadana. Si bien es cierto, la reforma tenía un sustento, una base social muy sólida, ante un reclamo, una injusticia de la sociedad, ante el desconocimiento de las autoridades y los mecanismos y un poder judicial corrupto, como lo comentaba el magistrado de la Mata, también es cierto que hay cosas muy rescatables. No todo está perdido, no todo está podrido. Al contrario, creo que también hay muchas personas de mucha valía, muchos juzgadores, y creo que la sociedad en su conjunto también lo nota. ¿Por qué? Porque todos en algún momento tendrán algún pariente, algún familiar, algún conocido que va a ser justiciable, que va a acudir y va a necesitar de los tribunales en cualquier materia. Creo que esta preocupación, más allá de los que estamos involucrados o no en los tribunales que formamos las instituciones de justicia, creo que como destinatarios mismos de los sistemas nos preocupa y debemos centrarnos atención. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con las respuestas del maestro Ricardo Miranda. Perdón. Muchas gracias. Igual una reflexión general que espero englobe las preguntas. Pues como también decía la magistrada, el hecho de las campañas ya acerca a los juzgadores, a las juzgadoras, a la gente de alguna manera. Nosotros en el programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad precisamente echamos a andar un observatorio de plataformas y su modo de hacer campañas en TikTok, que además pues esa es la red social que más consultan los jóvenes, ¿no? Y fueron muy interesantes los hallazgos que tenemos, les compartiré por ahí el estudio para que lo vean, y justamente se mostraban ciertas narrativas de las personas juzgadoras que buscaban acercarse más a la gente, ¿no? Había personas juzgadoras que se presentaban como las candidatas feminista, por ejemplo, ¿no? Había alguna persona juzgadora que se presentaba como la candidata de la diversidad sexual, que justamente mencionaba el magistrado de la Mata. No tienen, parece ser, todavía suficiente representación en los sistemas de justicia. Las candidatas o los candidatos a favor de los pueblos indígenas, de los derechos indígenas, etcétera, ¿no? Y justamente ahora, pues, aquellos electores que habrán escogido a estos candidatas, esperemos que estén viendo que cumplan esas promesas de campaña. Además, a ver cómo se materializan muchas otras promesas que hicieron estas personas juzgadoras. El tema del financiamiento, pues es también un reto. Justamente las reglas creo que no fueron las más idóneas para ese tema, y ahí hubo unos temas del INE al delimitar cuánto era el financiamiento permitido, ¿no? Propio, me parece que le llamaron. No era ni público ni privado, sino propio. Ahí se construyó hasta una nueva categoría conceptual para el tema del financiamiento. Y en última instancia, pues ¿cómo vamos a ver a personas juzgadoras o juzgadores más cercanas a la gente? Pues también, como lo decía el magistrado, con sus sentencias. Ya hay algunos indicios. Yo soy un poco menos optimista que el doctor Cárdenas, que cree que la Corte va a girar hacia buscar garantías de derechos sociales. Yo creo que sí lo van a intentar. No creo que desde luego lo vayan a pasar muy por alto, pero creo que hay otras limitantes que no les van a permitir, como los poderes fácticos, ¿no? Los poderes fácticos en México siguen siendo muy fuertes. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esta Corte, de alguna manera, ya no tenga la fuerza popular o el ímpetu que ahorita parece que tiene por ser nueva Corte, etcétera? Seguirá aumentando el número de votos, que las personas acudir a las urnas o no, etcétera, ¿no? Entonces, al final del día, las sentencias son la manera en que las personas juzgadoras se van a acercar o no más a la gente. Veremos, yo esperaría que sí, que comiencen a garantizar derechos sociales, que emitan sentencias antioligárquicas, como decía el doctor Cárdenas, como estas en materia fiscal, pero en muchas otras materias que pues tienen que tocar, ¿no?
Y ahí entra también un reto, también como ya lo decían, pues de las escuelas de derecho, ¿no? De crear nuevos principios de interpretación constitucional, así como el principio pro persona, ¿no? Ahorita lo atesoramos y en su momento fue una gran construcción teórica y práctica, etcétera. Pues tenemos que crear nuevas. ¿Y de dónde van a venir esos principios de interpretación? Algunos hablan, por ejemplo, del principio pro comuna hoy en día, ¿no? El director del Centro de Estudios Constitucionales, Orlando Aragón, etcétera. Entonces la Corte, los magistrados, los tribunales, todavía con facultades muy fuertes interpretativas, pues pueden crear nuevos principios de interpretación constitucional que ayuden a garantizar derechos sociales. Esperemos que lo hagan. También un punto importante pues son los mecanismos o las herramientas procesales, ¿no? Porque si no, luego ahí se atoran, ya ni siquiera llegan al fondo de los asuntos. Recuerdo una anécdota muy rápido, yo tuve mucho asesoramiento en algún tiempo con un colectivo de un movimiento social que luchaba por las personas injustamente presas, ¿no? Y muchas de esas personas me decían cosas de sentido común que los abogados pues decimos, no, pues eso no se puede hacer, ¿no? Una mamá me decía, ¿y por qué yo no puedo presentar tal queja ante tal lugar por la desaparición de mi hijo, de mi hija, o por el asesinato de mi hijo, mi hija, etcétera, ¿no? Diversas situaciones, ¿no? Y pues la verdad que es que a nivel procesal, en ciertos casos, hay personas que no tienen legitimidad, ¿no? Es una cuestión procesal. No hay legitimidad jurídica, no hay legitimidad de otro tipo, etcétera. Y entonces ahí se queda el caso. Y ella decía, ¿pero por qué yo no? Y yo le dije, imagínense a mí tratando de explicar, ¿no? a una persona el principio de legitimidad, ¿no? Procesalmente hablando. Y me decía, por eso ustedes los abogados no sirven, ¿no? Que era un poco lo que decía el doctor Jaime Cárdenas. Los abogados somos vistos luego de una manera muy lejana de la gente, y concuerdo que tiene que venir otras reformas. También alguna vez escuché justamente de parte de este colectivo en un MP, que no le hacían caso a ciertas demandas que tenían o que querían consultar ciertos expedientes. Una persona le dijo a un MP, por eso luego existen reformas como la reforma judicial. Los vamos a terminar eligiendo también a ustedes. Entonces es lo que decía también el doctor Cárdenas. Vienen otras reformas seguramente. La gente está pidiendo ciertas cosas, cierta democratización, mayor participación, mayor resolución de los problemas, que no estamos llegando al problema de fondo de lo que está pasando, ¿no? Esta reforma de alguna manera empodera a la ciudadanía, ¿no? Y veremos si lo logra al final del día. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y para concluir, tenemos la participación y respuestas del doctor Felipe de la Mata. Gracias. Yo platicaba ahorita un momento con el doctor Jaime Cárdenas. Yo jamás dije que hubiera sido el instituto de aquí. No me sentí Dije ofendido. que algún instituto. No me sentí ofendido. Es que le voy a contar una anécdota de un amigo que tengo, argentino, que escribió su tesis doctoral para tratar de demostrar que el Tribunal Constitucional Español, dependiendo de los integrantes, cambiaba el sentido ante el mismo caso y la misma ley. ¿Y qué fue lo que hizo? Estudió todas las sentencias de 30 años del Tribunal Constitucional. Es la manera en que se puede llegar a esa conclusión, o al menos a través de un muestreo estadístico, a través de un muestreo estadístico y por lo tanto aleatorio. Pero si yo escojo 10 sentencias para llegar a una conclusión, eso se llama prejuicio y eso no es científico. Pero no estoy hablando que eso pasa aquí. Ahora, por otro lado, los nuevos sí creo que se tienen que reformular los planes de estudios. Cambió la justicia, cambió la manera en la cual se ve la justicia. Tienen que cambiar los planes de estudios. Y yo creo que es algo que las universidades no se han dado cuenta. Tienen que poner nuevas materias y modificar otras materias, porque ya cambió. Ellos pueden seguir educando a los estudiantes como se hacía en el siglo XX o en el XIX, o enseñarles latín y que litiguen en latín, pero ya cambió. Si quieren que ganen los casos, necesitan nuevas habilidades. Si yo fuera director de alguna universidad, estaría pensando justamente cómo adaptar un plan de estudios ante esta nueva realidad. Ahora, saben, yo pienso también lo mismo que la magistrada Vázquez. La verdad es que todos los que conocimos al anterior Poder Judicial también sabíamos que sí había gente mala, pero había gente extraordinaria. Y que mucha de ella ahí sigue. Y que la verdad
esa gente también debería tener, digamos así, la posibilidad de acceder a una fórmula de competencia que también tome en cuenta sus méritos históricos dentro del Poder Judicial. No todo el Poder Judicial estaba mal, de la misma manera que tampoco todo era perfecto. No puede hacerse ese maniqueísmo en prácticamente ninguno de los temas. En fin, yo podría seguir poniendo cosas que se me van ocurriendo. Yo la verdad es que sigo siendo muy, pues cómo decirlo, tengo muchas dudas en torno a la reforma, y aquí viene otra más. Si pensaba que era mala idea que fueran electos los jueces, híjole, que sean reelectos quizás es todavía peor. Pero tendríamos que hacer una conferencia del... No, está y tendrá que ser en 9 años. Ya no seré magistrado electoral, bendito Dios, ¿no? En fin, muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de concluir, personalmente me gustaría muchísimo agradecer a nuestros ponentes por haberse dado el tiempo, de haber viajado desde Monterrey, desde aquí cerquita, no tanto a veces, por su esfuerzo, por su ímpetu, por darse el tiempo de realizar esta interesante y muy fructífera ponencia, y que nos deja muchas conclusiones, incertidumbres, a quienes somos servidores, asistentes, asesores, investigadores, académicos, que personalmente yo siempre he creído que el derecho es bastante arcaico y que se ha quedado muy estático, pero vemos momentos de transformación, y espero que sea para bien de todas y todos. Doctor Jaime, muchísimas gracias por todo. A nombre de la senadora Cecilia Guadiana, ella estuvo muy atenta escuchando cada una de sus ponencias, tuvo que retirarse, pero están todas sus constancias en sus lugares. Muchísimas gracias al instituto, a la doctora Mónica González Contró, a Ale, a Mónica, que estuvo muy pendiente y ayudándonos con todo esto, Silvia, Pau, Iván, muchísimas gracias a todos.